Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Vanessa Castañeda, estudiante de la carrera Administración, mención Mercadotecnia. Correspondiente al día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el ciclo económico. Vamos a verlo desde un punto de vista administrativo, financiero, tanto no solamente como para una empresa, sino para definir qué es en general. Empezamos diciendo que el ciclo financiero se trata de todas las fluctuaciones, todos los movimientos económicos que hay en un país, pero también se remonta en una empresa, una agencia o cualquier entidad económica que haga su actividad económica, vale la redundancia, en el Estado. Estas se marcan por periodos. Periodos de auge, por ejemplo, periodos de recesión y de recuperación, porque más adelante vamos a definir para cada tema. Hay los elementos o quienes participan de manera importante en el ciclo económico son las inversiones, son el consumo, productividad de vale la redundancia, del trabajo de la empresa y bueno, las políticas o las leyes que determinen para la empresa que está en determinado país o en país en general, que va a ser la que va a determinar y guiar todas estas fases y etapas. ¿Por qué nos parece importante? Porque bueno, imaginemos que en nuestra empresa donde trabajaremos tenemos una etapa, una fase de recesión económica, es decir, disminuyen las ventas, disminuye la entrada monetaria que hay en la empresa. Esto quiere decir que hay que reconfigurar todo, ajustar la producción, ajustar los gastos para poder entender cómo estas fases, estas disciplinas se unen para que la empresa no tenga pérdida. Por eso es tanto importante conocer esto, porque también estamos a cargo de personas con empleo, a la actividad económica para que ésta pueda seguir, no sea afectada ni pausada por el ciclo económico en sí, como la misma palabra lo indica, es un ciclo. Por esta razón es importante conocer sus fases y en qué consiste más o menos cada una y cómo nosotros podemos utilizarlas para un previo aviso, para una preparación y planificación financiera en nuestra persona, nuestro lugar o empresa. Continuando, vamos a hablar ahorita del financiamiento empresarial. Conociendo ya este ciclo económico, tenemos que tener en cuenta que una empresa tiene unos elementos o unos papeles, fuentes importantes de financiamiento. Está por una parte el capital propio, proviene de los socios, inversionistas, el capital, el dinero que maneja la empresa propio para su inversión, para su producción, para su trabajo. Y luego están las deudas, que incluyen los préstamos, abonos, emisión de bonos, etcétera, que pues el mismo nombre lo indica, son las deudas que la empresa tiene que cumplir y pagar. Lo que es importante es que conociendo tanto que tenemos una capital y una deuda, estas cómo se van a ver reflejadas en el ciclo económico, conocer y buscar una estructura, conociendo ya las etapas en las que estamos, la deuda, el capital propio de la empresa, cómo estas se organizan para que no haya ninguna pérdida a la empresa y que puedan seguir teniendo esa capital óptima para su funcionamiento y su mantenimiento. Obviamente, esto va de la mano que la empresa tiene que trabajar para no solamente quedarse en un capital inicial propio, se quede estancado o se agote por completo, pagando las deudas, por ejemplo, sino que bueno, este capital sea reinvertido, se han trabajado, se ha producido para que, además de que siempre se mantenga saldado, siempre se mantenga disponible, pueda aumentar. La manera de encontrar cómo hacemos esto es lo que nos habla de los riesgos financieros. Bueno, como el nombre lo indica, toda decisión amerita un riesgo. Hablando empresarialmente o en el ámbito financiero, toda decisión que se tome en la empresa, ni sea de un producto, de aumento de la producción, de compra de uno, es la gestión o asumir un riesgo que por supuesto va a estar implicada la finanza de la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, con una buena gestión, vale la redundancia. Riesgo de mercado, vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, el riesgo de mercado está relacionado con los movimientos o las fluctuaciones que tengan los precios, tasa de interés de un producto, etc. Riesgo de crédito es cuando un cliente o socio no cumple con sus obligaciones, entonces
el dinero que debería entrar a la empresa no entra. Entonces se tiene ahí un riesgo de una pérdida. Y por último, riesgo ocupacional son los problemas internos como fraude, fallas en sistemas, que se hayan una pérdida de un producto, etcétera. O sea, tenemos mercado, lo que nos relaciona con el mercado hacia afuera, de crédito, cuando nos hablan de los socios y inversionistas en la empresa que afectan al capital propio. Bueno, todos afectan al capital propio, pero está directamente, por así decirlo. Y riesgo ocupacional cuando hay una falla dentro del mantenimiento, dentro del funcionamiento de la empresa, que afecta pues su eficacia, por así decirlo. Por último, como bien sabemos que es importante conocer cómo es nuestro país, también en una empresa debe, y en el mismo país en sí, debe encontrarse con unas finanzas estables para después establecer relaciones internacionales. Entonces, son las finanzas corporativas que hablamos anteriormente y las finanzas internacionales. Las corporativas se enfocan en estrategias como reparto de dividendos, adquisiciones de la corporación, mientras que las finanzas internacionales amplían mayor este conocimiento para llevarlo a un mundo global. Se redimensiona todo lo anterior mencionado a un mundo, o digamos a un entorno, es la palabra, a un entorno global, conociendo el tipo de cambio y las fluctuaciones, movimientos y riesgos que puede haber con una moneda extranjera o con relaciones extranjeras. Esto es también un tipo de riesgo, este es el riesgo cambiario. Cuando las empresas operan a un nivel internacional, donde tienen estas finanzas internacionales, tienen este riesgo. Hay fluctuaciones o movimientos de finanzas, de tasas de monedas, de desafíos de costos, de etcétera, que son diferentes a los que se encuentran en el país de origen de la empresa. Por lo tanto, va a tener este riesgo que, como dije, se llama riesgo cambiario. Aumentan costos o disminuyen ingresos. O sea, lo importante aquí es que la empresa va a tener una buena gestión para la gestión de este riesgo mencionado como los anteriormente. Finalmente, esto es un pequeño resumen de lo proporcionado en el informe. Se recomienda, bueno, puedes leer como un complementario este informe, pero hacer un conocimiento y un apartado, por así decirlo, de importante conocer lo que es el ciclo económico dentro de una empresa y entender cómo funciona. La misma palabra lo indica, es un ciclo, entonces siempre se va a mantener dando vueltas, siempre se va a mantener girando y rotando, cumpliendo cada una de sus fases. Si nosotros logramos entender cómo funciona eso, vamos a prever muchas pérdidas y al contrario vamos a aumentar o salvaguardar nuestras ganancias o capital propio de una empresa, hablándolo al nivel que nos corresponde en la administración, de una mejor forma. Por supuesto, vamos a entender todos los riesgos que puede haber con este ciclo económico y bueno, la buena gestión de esta para disminuir no solamente los riesgos, sino las consecuencias de que sea tomar estos.